Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Capítulo 49, versículos 2, 8 al 10. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así. Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre, Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío. Y te has echado a reposar, como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Que los montes traigan paz, y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo. Socorra a los hijos del pobre. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículos 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, antes de iniciar, quisiera darle la gracia a Doña Margarita por ese dulce de coco tan rico y el sabroso casabe con ajo que me hizo llegar
Gracias por ese detalle. Dios se lo pague. Hoy la Iglesia Católica celebra a varios santos. Empecemos por santos Ananías, Azarías y Misael, que fueron figuras luminosas del Antiguo Testamento, venerados por la tradición cristiana, como testigos heroicos de la fidelidad a Dios en medio de la persecución. Vivieron en el siglo VII a.C., durante el exilio del pueblo judío en Babilonia, tras la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Jóvenes de noble linaje, fueron llevados cautivos junto a otros israelitas y educados en la corte real para servir como funcionarios del imperio. A pesar de recibir una formación babilónica y ocupar cargos importantes, permanecieron firmes en la fe de sus padres. El libro del profeta Daniel narra que, cuando el rey ordenó que todos adoraran una gran estatua de oro, como signo de obediencia política y religiosa, Ananías, Azarías y Misael se negaron rotundamente, afirmando que solo el Dios de Israel merecía adoración. Esta desobediencia les costó la condena a muerte. Fueron arrojados a un horno ardiente, calentados 7 veces más de lo habitual. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó de forma extraordinaria. En medio de las llamas, los jóvenes no solo no murieron, sino que caminaban tranquilamente, cantando himnos de alabanza al Señor. Junto a ellos apareció un ángel que los protegía, haciendo que el fuego no les causara daño alguno. Este prodigio dejó atónito al propio Nabucodonosor, quien reconoció la grandeza del Dios verdadero y ordenó que nadie blasfemara contra él. La Iglesia ve en estos santos un poderoso símbolo de la fe inquebrantable, del valor ante la persecución y de la confianza absoluta en la providencia divina. Su testimonio sigue siendo un ejemplo para los creyentes de todos los tiempos, recordando que la fidelidad a Dios tiene prioridad sobre cualquier poder humano. También celebramos a San Juan de Mata, sacerdote y fundador de los Trinitarios, quien nació en 1154 en Faucon, Francia, en el seno de una familia cristiana. Dotado de gran inteligencia, fue enviado a estudiar a París, donde se convirtió en profesor de teología, destacándose por su profunda vida espiritual y su amor por la doctrina cristiana. A pesar del prestigio académico, sintió un fuerte llamado interior a dejarlo todo para consagrarse plenamente a Dios. Ordenado sacerdote alrededor de los 40 años, celebró su primera misa, durante la cual tuvo una visión decisiva. Vio a Cristo con 2 cautivos, uno cristiano y otro musulmán, unidos por cadenas. Esta revelación marcó el rumbo de su vida. Comprendió que Dios lo llamaba a trabajar por la liberación de los cristianos cautivos en tierras musulmanas, una realidad dolorosa en el contexto de las cruzadas. Junto con 4 eremitas, fundó la Orden de la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos, conocida como los Trinitarios. La orden se caracterizó por una vida de oración, pobreza y una misión concreta: rescatar esclavos cristianos mediante la negociación y el rescate, incluso ofreciendo a los propios religiosos como rehenes si era necesario. San Juan viajó a África del Norte, donde logró liberar a numerosos cautivos, acogiendo a los rescatados en hospicios fundados por la orden. Su obra fue reconocida y aprobada por el Papa Inocencio III. Pasó sus últimos años en Roma, dedicado a la oración y al gobierno espiritual de la orden. Murió en 1213, dejando un legado de caridad heroica y amor misericordioso, especialmente hacia los más oprimidos. También hablamos del beato Jacinto Courmia, sacerdote dominico. El beato Jacinto Courmia nació en Orleans, Francia, en 1832. Desde joven manifestó una profunda vocación religiosa, ingresando en la Orden de Predicadores Dominicos. Durante su noviciado, era conocido por su carácter dócil, su piedad y su pureza de intención, hasta el punto de ser llamado un ángel.
aunque su salud frágil hacía temer que no sobreviviría muchos años. Contrariamente a estas expectativas, Dios le concedió una vida larga y fecunda. Ordenado sacerdote, se destacó como teólogo, formador y reformador de la orden dominicana entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Fue un gran promotor del retorno a la observancia auténtica del carisma dominicano, basado en la vida común, el estudio serio y la predicación de la verdad. Su fe profunda, sencilla y luminosa impresionó a todos. El Papa San Pío X lo estimaba enormemente y lo llamó el Santo de Roma. Reconociendo su capacidad extraordinaria para comunicar la fe con claridad y caridad, Cormier supo unir rigor doctrinal con una ternura pastoral poco común. Vivió con humildad, austeridad y una confianza total en Dios. Murió en 1916, dejando un ejemplo de fidelidad silenciosa, amor a la Iglesia y entrega total al Evangelio. Fue beatificado como modelo de santidad sacerdotal y religiosa. Por último, San Daniel, profeta. Fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y una figura central de la espiritualidad bíblica. Vivió durante el exilio del pueblo judío en Babilonia, en el siglo VI a.C. Joven de noble origen, fue llevado cautivo a la corte del rey Nabucodonosor, donde recibió una formación destinada a servir al imperio. Dotado de una sabiduría extraordinaria, Daniel se distinguió pronto por su fidelidad a la ley de Dios y por el don de interpretar sueños y visiones. Gracias a estos dones, alcanzó altos cargos en la administración babilónica. Posteriormente, bajo el dominio persa, siempre mantuvo una vida de oración constante, aun cuando ésta le acarreaba graves peligros. Uno de los episodios más conocidos de su vida es su condena al foso de los leones, consecuencia de su fidelidad a la oración al Dios verdadero. Milagrosamente salvado, su liberación confirmó una vez más el poder de Dios frente a los ídolos y las intrigas humanas. El libro que lleva su nombre contiene importantes profecías mesiánicas y visiones apocalípticas que influyeron en la teología judía y cristiana. La Iglesia honra a San Daniel como ejemplo de fidelidad, valentía y esperanza, recordando que Dios acompaña a los justos, incluso en los momentos más oscuros de la historia. En la primera lectura tomada del libro del Génesis, nos sitúa ante una escena cargada de profundidad espiritual y humana. Jacob, consciente de que su vida se acerca a su término, llama a sus hijos y les pide que se acerquen y escuchen. Jacob no convoca para repartir bienes materiales ni para resolver asuntos pendientes. Convoca para transmitir una palabra que viene de Dios. En ese momento, él deja de hablar solo como padre y asume plenamente su papel de patriarca. Cuando Jacob llama como representante de Dios, nos está enseñando que la palabra de Dios requiere cercanía y atención. No se escucha desde lejos ni desde la indiferencia. Hay que acercarse, hay que disponerse interiormente. Significa acoger, obedecer, dejar que la palabra transforme la vida. Jacob transmite la fe como una responsabilidad sagrada. Él representa a todos aquellos que han caminado antes que nosotros y que nos han entregado una herencia espiritual. Nadie comienza desde cero. Todos hemos recibido algo, una palabra, un testimonio, una bendición. La fe no se inventa, se recibe y, al mismo tiempo, no se guarda solo para uno mismo, se transmite. Jacob entiende que su misión no termina con su muerte, porque la obra de Dios continúa en sus hijos. Esto nos interpela directamente como creyentes, como familias, como comunidad eclesial. ¿Qué fe estamos transmitiendo? ¿Qué palabra estamos dejando a quienes vienen detrás? Dios elige momentos concretos para hablar al corazón de su pueblo. No es casualidad que esta bendición se pronuncie al final de la vida de Jacob. En la Biblia, los momentos de fragilidad suelen convertirse en espacios privilegiados para la acción de Dios.
Cuando las fuerzas se debilitan, la palabra de Dios se hace más clara. El patriarca no se apoya en su poder, ni en su autoridad. Se apoya en la promesa que ha sostenido su vida. Por eso sus palabras tienen peso, porque nacen de la experiencia de un Dios que no falla. Jacob no fue perfecto, cometió errores, engañó, tuvo miedo, dudó. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Lo condujo pacientemente hasta convertirlo en instrumento de bendición. Esto nos llena de esperanza, porque también nosotros caminamos con límites y fragilidades. Dios no espera una vida impecable para actuar, espera un corazón dispuesto a escuchar. La palabra de Dios siempre nos convoca como comunidad. La fe no es individualista, es comunitaria. Dios construye a través de relaciones, de vínculos, de historias entrelazadas. Esta lectura nos prepara para comprender todo lo que vendrá después. Antes de hablar de Judá, del poder, del cetro de la promesa mesiánica, la palabra nos recuerda algo fundamental. Dios habla, el pueblo escucha, y la historia continúa guiada por su fidelidad. Después de la convocatoria solemne de Jacob, y de la invitación a escuchar una palabra que viene de Dios, el relato se detiene de manera especial en la figura de Judá. No es un detalle menor, ni una preferencia afectiva de un padre. Es una elección que nace del designio divino. La lectura nos dice que Judá es presentado como el hijo sobre el cual recae una bendición particular, una bendición que lo coloca en una posición de liderazgo dentro del pueblo. Esta elección no surge de una lógica, sino del proyecto de Dios, que actúa con libertad y soberanía. Judá no fue primogénito, ni el más intachable, ni el que siempre actuó con rectitud. Su historia personal está marcada por errores, decisiones equivocadas y momentos de oscuridad. Sin embargo, Dios no lo descarta. Al contrario, lo elige. Esta realidad ilumina profundamente nuestra fe. Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. La mirada de Dios no se queda en el pasado, sino que se proyecta hacia lo que Él puede realizar en una persona, cuando ésta se deja conducir. El liderazgo que Dios concede no se impone por la fuerza, se afirma por el reconocimiento de la comunidad. Judá será punto de referencia, será sostén, será guía. Toda autoridad auténtica en el pueblo de Dios tiene una finalidad: servir a la unidad y al bien común. Cuando la autoridad se vive desde Dios, no divide, reúne. No busca su propio beneficio, busca el crecimiento del pueblo. Dios trabaja con la historia concreta de las personas. Judá no es arrancado de su realidad, es asumido con todo lo que es. Dios no borra su pasado, lo redime. Esto nos llena de esperanza, porque muchas veces cargamos con la sensación de no ser dignos, de no estar a la altura, de haber fallado demasiado. El Señor no se escandaliza de nuestra fragilidad. Él la toma y la transforma en camino de salvación. Lo que parecía motivo de vergüenza puede convertirse en lugar de gracia. Toda vocación, todo servicio, todo liderazgo en la comunidad cristiana tiene sentido solo cuando se vive en clave de entrega. Nadie es elegido para sí mismo. Somos llamados para los demás. Judá se convierte así en signo de un liderazgo que nace de la responsabilidad y del compromiso con el pueblo. Dios no improvisa su plan. La elección de Judá está inserta en una historia más grande. Lo que aquí se anuncia comenzará a tomar forma con el paso del tiempo. La tribu de Judá ocupará un lugar central en la vida de Israel. De ella surgirán reyes, y de ella vendrá finalmente Mesías. Esta elección, aparentemente sencilla, es una pieza clave en el desarrollo de la historia de la salvación. Dios va preparando el camino con paciencia, utilizando personas concretas, situaciones reales y procesos largos. Para nuestra vida cristiana, eso nos invita a confiar en la acción de Dios.
incluso cuando no entendemos plenamente sus caminos. A veces no comprendemos por qué Dios actúa como actúa, porque permite ciertas elecciones, porque levanta a unos y no a otros. El Señor ve más allá de lo inmediato. Su mirada alcanza el futuro y su fidelidad sostiene el proceso. Nuestra tarea no es cuestionar su elección, sino abrir el corazón para dejarnos transformar por su gracia. Jacob nos presenta a su elegido como signo de una elección que no excluye, sino que sirve, que no se apoya en la perfección, sino en la fidelidad divina. Es una palabra que consuela, que anima y que nos recuerda que Dios sigue llamando hoy, en medio de nuestras fragilidades, para construir su pueblo y llevar adelante su promesa. Jacob dice que Judá es como un cachorro de león que ha salido a cazar. Ha vencido y luego se ha echado a reposar. Esta imagen revela una forma concreta de autoridad, una fuerza que no necesita imponerse porque ya ha sido reconocida. El león no ruge para intimidar, ni corre para demostrar su poder. Su sola presencia basta. Esta figura nos introduce en una comprensión profunda de la autoridad que viene de Dios. En la Biblia, el león no representa violencia descontrolada, sino firmeza, estabilidad y dominio interior. El león es fuerte, pero no actúa movido por el impulso. Sabe cuándo avanzar y cuándo descansar. Judá es descrito como alguien que ha cumplido su tarea y ahora reposa con seguridad. Este descanso es la tranquilidad, que nace de haber actuado conforme al designio de Dios. La verdadera fuerza no consiste en estar siempre en tensión, sino en saber permanecer firme sin miedo. Muchas veces el mundo asocia la fuerza con el dominio agresivo, con la imposición, con la intimidación. La palabra de Dios nos muestra otra lógica. El león descansa porque nadie se atreve a provocarlo, no por temor irracional, sino por respeto. Su autoridad es reconocida, no discutida. Así también la autoridad que nace de Dios no se sostiene en el grito ni en la amenaza, sino en la coherencia de vida, en la fidelidad, en la estabilidad interior. Judá no necesita justificarse. Su presencia habla por sí misma. El creyente está llamado a una fortaleza serena, una fe madura, que sabe en quién ha puesto su confianza. El león no vive huyendo, ni buscando enemigos constantemente. Vive desde la certeza de su identidad. Del mismo modo, cuando la fe se arraiga en Dios, la persona no necesita demostrar nada. Camina con seguridad, con calma, con firmeza. Esta es la fe que edifica, la fe que sostiene a otros, la fe que no se derrumba ante cualquier dificultad. Esto nos recuerda que la vida cristiana exige equilibrio. Descansar en Dios no significa abandonar la responsabilidad, sino vivir desde la confianza. La palabra nos invita a revisar nuestro propio modo de vivir la fe. Muchas veces vivimos cansados, tensos, como si todo dependiera de nosotros. La imagen del león nos devuelve a una fe que sabe descansar en Dios. En la tradición bíblica y cristiana, esta imagen será retomada para hablar de Mesías. El descendiente de Judá será reconocido como el león que vence no con violencia, sino con fidelidad. Esta conexión nos ayuda a entender que la fuerza de Dios se manifiesta de manera distinta a la del mundo. La Iglesia necesita creyentes con esta fortaleza serena, personas que no reaccionen desde la agresividad ni desde el miedo, sino desde la estabilidad que da la fe. Personas que, como el león, sepan cuándo actuar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Judá, comparado con el león, se convierte así en imagen de una fe sólida, confiada, madura, capaz de sostener al pueblo en los momentos difíciles. Dejémonos transformar por Dios, para que nuestra vida refleje esa autoridad que nace de la fidelidad. También nosotros podemos convertirnos en signo de fortaleza para los demás, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios es quien sostiene nuestro caminar. Jacob habla del cetro y del bastón de mando.
Estos símbolos no se refieren a una autoridad o a un liderazgo circunstancial. En aquellos tiempos el cetro representa la legitimidad del poder, y el bastón expresa la responsabilidad de guiar y sostener al pueblo. Al afirmar que estos signos no se apartarán de Judá, la palabra nos revela una promesa que no se limita a una persona ni a un momento concreto de la historia. Se trata de una continuidad querida y sostenida por Dios. Para nosotros como católicos, esta promesa nos ayuda a comprender que Dios siempre ha querido conducir a su pueblo, incluso cuando el camino se vuelve oscuro o confuso. La continuidad del cetro en Judá nos habla de un Dios fiel, que no abandona su proyecto aunque los hombres fallen. Esto nos da seguridad, porque muchas veces vemos crisis en la iglesia, debilidades humanas, errores y divisiones. Sin embargo, la palabra nos recuerda que la autoridad de Dios no desaparece, porque no depende de la perfección de las personas, sino de su fidelidad. Para nuestra fe, es el cumplimiento pleno de esta promesa. El cetro y el bastón alcanzan su sentido verdadero. Cristo reina, pero no desde el poder, sino desde la entrega. Guía a su pueblo no con imposición, sino con amor. Sostiene a los suyos no con fuerza externa, sino con misericordia. Esto nos enseña que seguir a Cristo es dejarnos guiar, incluso cuando no entendemos todo el camino. Cada uno de nosotros desde su lugar participa de esta misión de guiar y sostener. En la familia, en la comunidad, en el trabajo, estamos llamados a ejercer una autoridad que refleje la de Dios, no una autoridad que busca imponerse, sino que sirve. El bastón de mando, en este sentido, nos recuerda la responsabilidad que tenemos unos con otros. Este pasaje nos devuelve la esperanza. Nos dice que Dios no retira su promesa, que su proyecto de salvación sigue en marcha y que nuestra historia está sostenida por Él. Creemos que no caminamos solos ni sin rumbo. Caminamos guiados por un Dios que cumple lo que promete y que sigue conduciendo a su pueblo con fidelidad. La palabra invita a mirar la historia desde la confianza en Dios, aunque a veces parezca que la promesa se rompe. Los exilios, las crisis y la pérdida de lo que parecía seguro no son obstáculos. Para su proyecto, Dios nunca abandona su plan. Su realeza se purifica, se fortalece y se prepara para manifestarse de manera plena, mostrando que la historia de la salvación sigue avanzando y que su poder y su guía permanecen. Su conducción es constante y firme. El poder sostenido por Dios tiene un sentido distinto a que suele verse en el mundo. El cetro y el bastón no son instrumentos de opresión, sino de servicio. El bastón evoca al pastor que cuida, acompaña y protege. La autoridad que Dios promete es para guiar y sostener, nunca para dominar, enseñando que nuestras acciones y responsabilidades deben reflejar ese estilo de servicio y cuidado que proviene de Él. Así se construye un liderazgo que une y sostiene. Para nuestra vida de fe, esta promesa es fuente de esperanza. Vivimos tiempos de cambios e inestabilidad, donde muchas seguridades se desvanecen. Sin embargo, la palabra nos recuerda que existe una realeza que no pasa, una autoridad que no se agota. Dios sigue guiando. Su cetro permanece firme aunque a veces parezca oculto o invisible. Su plan no se detiene, siempre actúa con fidelidad y constancia. El mensaje también nos llama a revisar nuestra relación con la autoridad y la confianza. Muchas veces buscamos seguridades pasajeras y apoyos que se rompen. La promesa del cetro sobre Judá enseña a apoyarnos en Dios. La verdadera estabilidad no se encuentra en lo externo, sino en Él, cuando caminamos confiados en su guía. Nuestra vida tiene un fundamento que no se quiebra con el tiempo, ni con las dificultades. Su proyecto de salvación continúa. Su realeza permanece firme y su palabra nunca falla. La esperanza mesiánica nace de esta tensión entre la promesa y su cumplimiento. Israel aprende a vivir confiando, no desde la pasividad,
sino desde la seguridad de que Dios no ha terminado su obra. Aunque pasen generaciones, aunque cambien las circunstancias, aunque el pueblo atraviese momentos de oscuridad, la promesa sigue en pie. Aquel a quien pertenece todavía no ha llegado, pero vendrá. Y esta espera dispone el corazón del pueblo a reconocer la acción de Dios, cuando finalmente se manifieste. Para la fe cristiana, esta palabra encuentra su plenitud en Jesucristo, descendiente de Judá, esperado y verdadero heredero del cetro prometido, cuya llegada rompe los esquemas del mundo. No aparece como un rey poderoso según criterios terrenales. No viene con ejércitos ni con signos de dominación, sino en humildad, en pobreza y entrega total, mostrando que la profundidad de la promesa se cumple en el servicio y el amor, que no impone obediencia por la fuerza, sino que la suscita desde la verdad del corazón. Esta esperanza mesiánica no es una ilusión piadosa, sino una certeza arraigada en la fidelidad de Dios. El pueblo sostuvo su fe durante siglos, incluso cuando parecía que todo se había perdido, cuando no había rey o cuando el cetro parecía desaparecer. La palabra permanecía viva. Dios no había olvidado su promesa. La conducía hacia un cumplimiento más grande del que podían imaginar. Para nuestra vida de fe, esta esperanza tiene fuerza transformadora. Vivimos en un mundo de incertidumbre, prisa y desconfianza. Muchas promesas se rompen y proyectos fracasan. Dios cumple lo que promete, aunque no siempre según nuestro tiempo o expectativas. La esperanza mesiánica no queda en el pasado. Seguimos viviendo en actitud de espera, esperando la manifestación plena de su reino, una espera activa, comprometida, encarnada en la vida diaria, donde cada acto de justicia, cada gesto de amor y cada paso de fidelidad hacen presente el reino, mostrando que la promesa pronunciada sobre Judá sigue viva hoy en la Iglesia y en cada creyente que confía en Cristo. Dios ha cumplido su promesa en aquel a quien pertenece el reino, y a él están llamados todos los pueblos. En esta certeza se sostiene nuestra fe, se fortalece nuestra esperanza, y se confirma nuestro caminar diario como discípulos del Señor. En el Evangelio de hoy, pudiera pensarse que el pasaje de la lectura de Mateo que hemos escuchado no pasara de ser una lección genealógica, tan de moda en nuestros días, pero que se queda ahí, y nada más lejos de la realidad. Mateo nos remonta a Abraham, y con ello enlaza con la promesa hecha a los padres. La descendencia en quien se cumple la promesa es Jesús, y este íntimamente conectado con la realidad de los descendientes, es decir, con el género humano lleno de luces y de sombras, necesitado de ser plenamente iluminado. Y es que meditar sobre la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, nos sitúa desde el inicio ante una afirmación esencial de la fe. Mateo no comienza narrando hechos extraordinarios ni discursos solemnes. Comienza insertando a Jesús dentro de una historia concreta, mostrando que Dios ha querido entrar en el caminar real de un pueblo, en una sucesión de generaciones marcadas por aciertos y caídas, y desde ahí llevar adelante su promesa de salvación. Dios no actúa al margen del tiempo, se introduce en él y lo conduce con fidelidad. A partir de este inicio, el Evangelio nos presenta una larga sucesión de nombres que no funcionan como un simple registro, sino como la expresión de un camino sostenido por la promesa divina. Jesús no aparece desconectado del pasado. Surge como el cumplimiento de una espera prolongada. Cada vida mencionada ha sido parte de un proceso que avanzó paso a paso, aun cuando muchas de esas personas nunca llegaron a comprender la magnitud de lo que estaban preparando. Este recorrido nos muestra que Dios no construye su obra sobre trayectorias perfectas. Aparecen figuras luminosas y otras marcadas por errores evidentes, y aún así ninguna queda fuera del designio. Dios no abandona su plan cuando hay infidelidad o debilidad, lo sostiene, lo endereza y lo conduce con paciencia.
enseñando que su fidelidad permanece incluso cuando el camino se vuelve incierto. Este modo de actuar de Dios ilumina nuestra propia historia personal. Cada uno de nosotros viene de una trama concreta de relaciones, decisiones, heridas y aprendizajes. Nada de eso queda fuera de la mirada de Dios. Él no comienza su obra borrando el pasado, lo asume y lo transforma. Nuestra historia no es un obstáculo para su gracia. Es el lugar donde desea manifestarse y obrar con amor constante. La salvación no irrumpe de manera instantánea. Se va gestando con el paso del tiempo. Dios acompaña procesos. Respeta ritmos y sostiene crecimiento con paciencia. Así como la promesa tardó generaciones en llegar a su cumplimiento, también en nuestra vida el Señor obra de forma perseverante, enseñándonos a confiar incluso cuando los frutos no son inmediatos ni visibles. Cada una de las vidas que prepararon la llegada de Cristo colaboró con algo que la superaba. Muchas no vieron el cumplimiento final de la promesa, pero fueron parte de un camino mayor. Esto nos ayuda a valorar cada gesto de fe, cada decisión tomada desde el Evangelio. Cada esfuerzo silencioso tiene un valor que permanece. Aunque no siempre se reconozca, nada se pierde cuando se vive confiando en Dios. La llegada de Jesús dentro de una familia concreta nos recuerda que la salvación tiene rostro y nombre. José, con su obediencia silenciosa, permitió que la promesa siguiera su curso, sin discursos ni protagonismos, mostrando que Dios se sirve de la fidelidad cotidiana para llevar adelante su obra. Incluso cuando pasa desapercibida, la entrega silenciosa sostiene el avance del plan divino. Este pasaje también nos enseña que la fe se transmite, no como una idea aislada, sino como una herencia viva, recibida y entregada. La Iglesia se reconoce a sí misma como un pueblo en continuidad. No comienza desde cero. Recibe una historia que la precede y está llamada a custodiarla, enriquecerla y transmitirla. Nuestra fe personal se inserta en este camino común que sigue avanzando. La palabra nos ofrece consuelo, porque nos muestra que Dios no descarta las historias marcadas por fragilidad. Él las integra y las conduce hacia su propósito. Nada de lo que somos queda fuera de su acción. Incluso aquello que pesa puede convertirse en camino de salvación. Cuando se pone en sus manos, su mirada no excluye, acompaña y transforma. Este mensaje nos invita a reconciliarnos con nuestra propia historia, a reconocer que Dios ha estado presente incluso en los momentos confusos. Su acción no siempre ha sido evidente, pero ha sido constante. Él ha ido tejiendo con paciencia un camino de vida, sosteniendo, corrigiendo y guiando, como lo ha hecho a lo largo de generaciones enteras. Para nosotros esta lectura nos ayuda a comprender que nuestra vida tiene un lugar real en el plan de Dios. Así como cada nombre tuvo su espacio en el camino que condujo a Cristo, también nosotros estamos llamados a ser parte de esta obra, no por nuestros méritos, sino porque Dios ha querido contar con nosotros. Nuestra historia, tal como es, puede convertirse en espacio donde su salvación siga haciéndose presente hoy, de manera sencilla y fiel. Este camino que conduce hasta Cristo nos enseña también a leer nuestra vida con paciencia y fe. Muchas veces miramos nuestra historia de manera fragmentada, recordando solo los momentos difíciles o las decisiones que no dieron el fruto esperado. Sin embargo, la palabra nos muestra que Dios trabaja con una visión más amplia. Él no se detiene en un episodio aislado. Contempla el proceso completo, ve el inicio, el desarrollo y el sentido último, incluso cuando nosotros solo percibimos etapas inconclusas. La acción de Dios no siempre es evidente, pero es constante. Así como durante generaciones parecía que la promesa avanzaba lentamente, también en nuestra vida el Señor actúa de manera silenciosa, sosteniendo, corrigiendo y orientando, muchas veces sin que lo notemos. Su fidelidad no depende de nuestras sensaciones,
Permanece aun cuando la fe se vive con cansancio o fragilidad. Este pasaje nos ayuda a comprender que nada auténtico se pierde cuando se vive en comunión con Dios. Incluso los momentos de espera, las etapas de aparente estancamiento y las situaciones que no entendemos forman parte de un proceso mayor. Dios no desperdicia nada de lo que somos. Él integra cada experiencia y la orienta hacia un bien más grande. Su obra avanza aun cuando nuestros ojos no alcanzan a percibirlo. La vida que conduce a Cristo nos recuerda que la fe se vive día a día, en lo cotidiano, en decisiones sencillas, en fidelidades pequeñas que, unidas, construyen un camino sólido. No todo es visible ni reconocido, pero todo cuenta cuando se vive delante de Dios. La constancia silenciosa sostiene la promesa tanto como los grandes momentos de luz. Para nosotros como creyentes, este mensaje fortalece la confianza. No caminamos solos ni sin sentido. Nuestra vida está insertada en un proyecto que nos precede y nos supera. Dios sigue escribiendo su obra en el tiempo, y lo hace contando con nuestra vida concreta, con nuestras limitaciones y posibilidades. Su fidelidad garantiza que el camino no se rompe, que la promesa sigue avanzando, y que Cristo permanece como el centro hacia el cual todo converge. El linaje mesiánico no es una lista fría de nombres, ni una sucesión mecánica de generaciones. Es una historia viva, tejida con luces y sombras, con fidelidades y caídas, con personas reales que caminaron con Dios en medio de sus propias limitaciones. En ese linaje aparece Salmón, un nombre que podría pasar desapercibido, si no se detiene uno a mirar con atención lo que representa su historia, y la de la mujer con la que se une. Salmón se casa con Rahab, la ramera de Jericó, una mujer extranjera, marcada por el pecado, y situada en los márgenes de la sociedad, según los criterios religiosos y morales de Israel. Sin embargo, Rahab es también una mujer valiente, capaz de reconocer la acción del Dios verdadero cuando muchos otros la rechazan. Ella cree en el Dios de los profetas antes incluso de pertenecer al pueblo elegido. Confía en su poder, arriesga su vida para proteger a los enviados de Israel y, gracias a esa fe, salva a su familia de la destrucción de la ciudad. Rahab no es recordada solo por su pasado, sino por su fe. Su historia muestra que Dios no se deja encerrar por etiquetas humanas, ni por prejuicios religiosos. Lo que transforma una vida no es el origen ni el pasado, sino la apertura del corazón a la verdad. Rahab se convierte así en una de las madres del Mesías, una mujer honrada en toda la historia de la fe. Testimonio de que la salvación no es un premio para los perfectos, sino un don para quienes se atreven a creer. Su lugar en la genealogía de Jesús es una proclamación silenciosa pero contundente. Dios escribe su plan con personas inesperadas, y nadie queda excluido cuando hay fe sincera. Luego aparece David, una de las figuras más complejas de toda la Escritura. David comienza su camino como un pastorcillo anónimo que cuida ovejas en el campo, lejos del poder y del reconocimiento. En la soledad de las colinas aprende a confiar en Dios, a cantar, a orar, a poner su vida en manos del Señor. Es allí donde se forma su corazón. Cuando se enfrenta a Goliat, no lo hace confiando en su fuerza, sino en la certeza de que el mismo Dios que lo libró de leones y osos lo librará también del gigante. Con una honda y una piedra vence lo que parecía invencible, mostrando que la fe puede más que el miedo, y que la confianza en Dios abre caminos donde todo parece cerrado. David llega a ser rey, une a las tribus, consolida el reino y canta salmos que brotan de un corazón profundamente creyente. Sus palabras expresan alegría, gratitud, alabanza, pero también dolor, angustia y arrepentimiento. Sin embargo, su historia no está libre de pecado. David comete adulterio con Betsabé para ocultar su falta. Ordena la muerte de Urías, su esposo,
Este episodio revela la fragilidad del ser humano, incluso cuando ha sido elegido y bendecido por Dios. Aún así, David no se endurece ni se justifica. Cuando es confrontado, reconoce su pecado, se humilla, llora, suplica misericordia y vuelve su corazón al Señor. Por eso David es llamado el querido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque supo arrepentirse, porque nunca rompió su relación con el Señor, porque confió en la misericordia divina incluso después de caer. Su presencia en la genealogía de Jesús es fundamental. David es el eslabón que une la promesa hecha a Abraham con la realidad del reino. En él se concreta la palabra anunciada por el profeta Natán, cuando Dios promete que su trono será establecido para siempre. Esta promesa no se cumple plenamente en los reyes humanos que vienen después, sino en Jesús, el Hijo de David, cuyo reino no tendrá fin. Dios puede servirse de personas marcadas por el pecado para realizar sus planes. El amor divino no se detiene ante el error, sino que lo transforma en camino de conversión, de crecimiento y de renovación interior. Dios no borra la historia de David, la redime, no elimina sus caídas, pero las convierte en lugar de aprendizaje y de gracia. David no pierde la fe, incluso cuando se siente indigno, y esa confianza lo mantiene en pie. En esta primera serie de 14 generaciones, se revela una verdad profunda sobre la vida de fe. No es un camino recto ni una trayectoria sin obstáculos. Es un recorrido lleno de desvíos, heridas, dudas, errores, alegrías y esperanzas. Cada nombre habla de la paciencia de Dios y de su fidelidad constante. La genealogía de Jesús no es una lista de héroes intachables, sino una cadena de personas reales, frágiles, necesitadas de misericordia. Al contemplar este linaje, comprendemos que también nosotros podemos formar parte de la historia de la salvación. Nuestras imperfecciones no nos excluyen, nuestros pecados no cancelan la promesa, nuestras debilidades no anulan el amor de Dios. Estamos llamados a creer, a confiar, a levantarnos después de caer, y a caminar con la certeza de que Dios sigue escribiendo su historia con nuestra vida. Para nosotros, los católicos, la genealogía de Jesús que presenta el evangelista Mateo no es un texto antiguo destinado solo a especialistas, ni una simple enumeración de nombres difíciles de pronunciar. Es una palabra viva que nos habla hoy, un anuncio silencioso pero firme de cómo actúa Dios en la historia, y de cómo nosotros formamos parte real de ese plan de salvación. En esa larga cadena de generaciones se refleja nuestra propia experiencia de fe, marcada por la gracia, por la fragilidad y por la fidelidad constante de Dios. Esta nos recuerda que nadie llega a Dios por casualidad. Abraham fue llamado cuando todavía no entendía del todo el camino que tenía delante, y aún así confió. De la misma manera, nosotros hemos sido llamados por Dios en el bautismo. Aunque no pertenezcamos al pueblo de Israel por sangre, hemos sido injertados en ese mismo linaje por la fe. Como católicos, creemos que el bautismo nos incorpora a Cristo y nos hace miembros de su cuerpo, la Iglesia. Por eso, esta genealogía también es nuestra historia. No somos espectadores lejanos, sino herederos de la promesa, parte de una familia espiritual que atraviesa los siglos. Esta lectura también nos habla con mucha honestidad sobre la condición humana. En ella aparecen hombres y mujeres marcados por el pecado, por decisiones equivocadas y por historias rotas. Reyes infieles, personas violentas, extranjeros, mujeres señaladas por la sociedad. Y, sin embargo, Dios no borra ninguno de esos nombres. Dios no construye su obra solo con personas impecables, sino con personas reales. Nuestra fe no se apoya en la perfección, sino en la misericordia divina. Esta verdad nos libera del miedo y de la desesperanza. Muchas veces cargamos culpas, fracasos,
heridas de pasado y pensamos que ya no somos útiles para Dios. La genealogía de Jesús nos dice lo contrario. Dios no rechaza nuestra historia, la redime, como Rahab, como David, como tantos otros. También nosotros somos mirados con amor incluso en medio de nuestras caídas. La gracia no niega nuestras debilidades, las transforma en caminos de conversión. Otro aspecto central de este mensaje es la esperanza que se mantiene viva aún en los momentos más oscuros. La genealogía atraviesa etapas de esplendor y también de desastre, como el exilio en Babilonia. Ese fue un tiempo de dolor, de pérdida y de confusión para el pueblo de Dios. Sin embargo, la promesa no se rompió. Dios siguió actuando en silencio, preparando la venida del Mesías. Esto nos habla directamente a nosotros, que vivimos tiempos marcados por la incertidumbre, la violencia, la injusticia y la falta de sentido. Como creyentes, creemos que Dios sigue presente, incluso cuando parece callar. El texto nos recuerda que la historia de la salvación no terminó con el nacimiento de Jesús. Continúa en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Somos llamados a ser eslabones vivos de ese linaje, testigos del amor de Dios en nuestro tiempo. Cada gesto de caridad y cada palabra de consuelo, cada acto de justicia prolonga esa historia de salvación en el mundo de hoy. Como José, estamos llamados a acoger a Cristo en nuestra vida cotidiana, aun cuando no comprendamos todo. Como Zorobabel, estamos llamados a reconstruir lo que ha sido destruido, la esperanza, la dignidad, la fe en los corazones cansados. Ser católicos no es solo pertenecer a una tradición, sino asumir una misión, llevar a Cristo a los demás con nuestra vida. En definitiva, este texto revela a Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Somos pecadores amados, frágiles pero sostenidos por la gracia, llamados a confiar y a caminar con esperanza. Este pasaje nos asegura que Dios cumple sus promesas, que nunca abandona a su pueblo, y que sigue escribiendo su historia con nuestras vidas. Esa es nuestra identidad como católicos, y esa es la fuerza que nos sostiene cada día. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Kilkenny dice: Pongo en tus manos, mi Señor Jesús, mi salud, mi enfermedad que siento en mi cuerpo. Hermana Kilkenny, hoy presentas tu cuerpo cansado y tu dolor delante del Señor, que no es indiferente al sufrimiento humano. Que Jesús recorra cada parte de tu cuerpo, toque lo que duele, sane lo que está enfermo y te conceda paz en medio de la prueba. Que no te falte la esperanza ni la certeza de que Dios camina contigo aun cuando el dolor se hace presente. Guadalupe Pantaleón Benavides dice: Gracias, Dios mío, por este nuevo día. En tus manos pongo todo lo que me pasa y te entrego a mis hijos Luis Alberto, Eloy Miguel, Dulce María y Víctor Hugo Hernández Pantaleón. Hermana Guadalupe, tu gratitud abre el cielo desde temprano. Que el Señor tome de su mano a cada uno de tus hijos, los guíe con ternura y los libre de toda oscuridad que quiera desviarlos. Que su presencia los acompañe siempre y que tú sientas la paz de saber que están protegidos por Dios. Lorena Ortiz dice: Padre mío, te pido sanidad, restauración, liberación y protección por mi familia Ramírez Davis y por mi familia Martínez García. Hermana Lorena, hoy invocamos el nombre poderoso de Jesús sobre tus familias. Que Él sane las heridas visibles y las ocultas, restaure lo que se ha quebrado y libere todo lo que ata. Que la protección de Dios cubra cada hogar y que la paz vuelva a reinar en cada corazón. María Aquino dice: Gracias por guiarme por el buen camino a mí y a mis hijos Modesto, Rosa Elvia, Robert Carrión Aquino, Coriana Carrión Mejía, Eloa Sofía Carrión Peña, Esmeralda Peña, y por mis hermanos y sobrinos. Hermana María, damos gracias a Dios por la obra que ya está haciendo en tu vida y en la de tu familia. Que el Señor continúe guiando a tus hijos, hermanos y sobrinos por caminos de verdad, protección y bendición. Que nunca se aparten de la luz que hoy reconoces con un corazón agradecido. Victoria Llanos dice:
Buenos días. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para mi familia García Llanos y por todo el mundo. Hermana Victoria, que la bendición de Dios descienda sobre tu familia como un manto de amor y cuidado. Que el Señor alcance también al mundo entero, especialmente a quienes viven en dolor, soledad o necesidad. Que tu saludo lleno de fe sea semilla de esperanza para muchos. María Rafaela Correa Holguín dice: Gracias, Señor, por un día más de vida. Protege a mi mamá, a mis hijos y a toda mi familia y al mundo entero. Hermana María Rafaela, hoy confiamos en la protección divina para tu madre, tus hijos y todos tus seres queridos. Que Dios los cubra con su paz, los libre de peligros y los sostenga en cada paso. Que tu oración abrace también al mundo entero que tanto necesita del amor de Dios. Rosa Aquino dice: Señor, te pido por la conversión de Miriam Graciela Canario, Santiago Alfonso, Yamina Alfonso, Federico Alfonso y Guillermina Alfonso. Hermana Rosa, hoy ponemos estos nombres delante del corazón misericordioso de Dios. Que el Señor toque sus vidas, despierte su fe y los conduzca por caminos de luz y verdad. Que la conversión sea obra de su gracia y no falte la paciencia ni la esperanza en tu corazón. Lili Isidoro dice: Señor Jesús, perdóname por mis acciones y ofensas, y te imploro por las necesidades de mis hijos Claudia Nava, Noemí Nava, Paola Nava y Jorge Alberto Hinojosa Isidoro. Hermana Lili, un corazón arrepentido nunca es despreciado por Dios. Que el Señor te conceda su perdón y su paz, y que mire con amor las necesidades de tus hijos. Guíalos, protégelos y hazlos instrumentos de tu voluntad, Señor. María Cruz dice: Pido oración por el matrimonio de mi hermano Francisco y Rosario. Hermana María, presentamos este matrimonio ante Dios que une y sostiene. Que el Señor sane lo que está herido, fortalezca el amor y renueve el compromiso entre Francisco y Rosario. Que el diálogo, el respeto y la fe vuelvan a ocupar el centro de su hogar. Flori Hernández dice: Padre Santo, pido por un hijo que desea salir de las drogas y no puede, también por mi salud y para que mis dos hijos se lleven bien. Hermana Flori, tu clamor es escuchado por Dios que libera y restaura. Que el Señor fortalezca a tu hijo, le dé valor para romper cadenas y lo acompañe en su lucha. Cuida también tu salud, Señor, y trae paz y unión al corazón de tus hijos. María Estela Ramírez dice: Te pido que protejas a mis ahijados Steven Ortiz, a Jaime Yesón Beltrán y Javier Francisco. Hermana María Estela, que Dios cuide a estos ahijados como un padre atento y amoroso, que los proteja en cada paso, los guíe por el bien y los libre de todo peligro, que siempre caminen bajo la luz del Señor. Santa Morales dice: Señor, te pido la protección de mi familia que va a viajar. Hermana Santa, ponemos este viaje en manos de Dios. Que el Señor los acompañe en el camino, los libre de todo peligro y los traiga de regreso con bien. Que su ángel vaya delante de ellos cuidando cada paso. Lorena Ortiz dice: Padre mío, te pido por mi hijo Miguel Gallardo para que salga de las drogas y el alcohol. Hermana Lorena, hoy clamamos por la libertad de tu hijo Miguel. Que Jesús rompa toda cadena, le devuelva la dignidad y lo levante con una vida nueva. Que no te falte la fe ni la paciencia mientras Dios obra en su tiempo. Sara Villegas dice: Doy gracias a Dios por un nuevo día y pido oración por mi familia y la salud de Luz y de todos los míos. Hermana Sara, tu gratitud es semilla de bendición. Que el Señor cuide la salud de Luz y de toda tu familia, fortaleciendo sus cuerpos y sus corazones. Que cada día sea vivido bajo la protección y la paz que solo Dios puede dar. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba. Un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse. Para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio.
Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.